¿por qué enfermamos? Vamos a hablar un poco sobre los sueños y la importancia que tienen en la vida diaria. Exactamente. Antes de empezar el programa, Miriana, hacerles una invitación muy cordial. Gran concierto musical colombiano con el dueto Remembranzas, Héctor Castrillón, Vladimir Tobón, en homenaje al dueto Remembranzas por sus 40 años en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el día 28 de abril a las 5 p.m. con entrada libre. Quienes estén interesados, por favor llamar al teléfono 238-6630 o al número del celular 311-356-1235. Ahora vamos a el contenido de nuestro programa. Listo, daremos inicio entonces al tema de hoy, que son los sueños, en un aspecto más llevado a lo inconsciente. Y bueno, podemos empezar con los sueños son un portal que nos conducen a lo inconsciente. Pues por medio de ellos nos damos cuenta de aspectos que no manejamos conscientemente, como traumas. En los sueños vemos pesadillas y contenidos extraños que a veces no entendemos. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo podemos potencializar los sueños para mejorar aspectos de nuestra vida diaria? Sí, en el por qué enfermamos, entonces habíamos dicho en otros programas que los sueños nos hablan de manera directa, aunque disfrazada. Directa quiero decir de que nos pueden conectar de una manera muy concreta con nuestro cuerpo, lo que puede pasar con nuestro cuerpo, y ya lo cifrado pues tiene que ver con la forma como lo interpretamos, como para cada uno una enfermedad en particular quiere decir una cosa, mientras que para otra persona la misma enfermedad querrá decir otra. Ahondamos así entonces en los sueños como esa imposibilidad de que un sueño sea descifrado a partir de la interpretación de los signos que aparecen o denotan los sueños. En el sentido de que es imposible decir que la persona que sueña con serpientes entonces tiene problemas sexuales. Bueno, eso sería una generalización y sería tan válido como decir quien sueña es porque duerme, cosa que tampoco sería pues como tan obvia, pero que en la vida cotidiana se entendería como tal. Aquí se trata es de mirar en qué sentido nuestros sueños determinan nuestra existencia y en qué sentido nuestros sueños nos hablan, en la medida que los exploramos, de contenidos o aspectos que tienen que ver con el acaecer del cuerpo y el desarrollo de las funciones corporales, igual que con aspectos de la vida de nuestro trabajo, lo que tiene que ver con la vida de la vigilia, ¿cierto? Nuestro trabajo, nuestras relaciones, la manera como nos movemos a diario. Pero también es de anotar que, como lo propone Calderón de la Barca, la vida es un sueño. ¿Cómo hacer entonces para que la vida, que es un sueño, se nos convierta en un sueño lúcido? Es decir, un sueño que soñamos según una intencionalidad y según una perspectiva consciente. Ese paso es bastante difícil, en tanto no desconocemos que lo inconsciente se resiste y se resiste a través de los disfraces que le pone, por ejemplo, a los sueños. Pero resulta de que los sueños en realidad nos están hablando de aquello que vivimos en la vida diaria. El sueño como repetición es
una pronunciación de lo que vivimos en la vida corriente. Lo que se plasma en nuestra vida cotidiana es fundamentalmente lo que soñamos. Entonces, soñamos para organizar, habíamos dicho, organizar lo que nos sucede en la vida de la vigilia y darle paso a nuevas vivencias, pero también soñamos para repetir, y la mayor parte de las veces para repetir. La pregunta que nos haríamos es, ¿en qué sentido el sueño constituye un potencial para entender la vida corriente? Pensémoslo en la vida diaria. Lo inconsciente se refleja en dos extremos de realidad: lo que soñamos y lo que plasmamos en la vida corriente. A veces nuestra vida corriente parece una pesadilla. ¿Pero qué es esto? ¿Qué me está pasando a mí? Yo porque estoy en un hospital. ¿Pero qué es esto? ¿Qué me está pasando a mí? Yo porque estoy en una cárcel. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué estoy en estas condiciones? Una relación tan absurda, siendo que me prometí no repetir lo que había vivido ya en otra experiencia o lo que me tocó vivir dentro de mi familia. Entonces ahí decimos de que se está plasmando lo inconsciente. Lo inconsciente nos permite ver a través de los sueños aquello que también puede suceder con nuestra existencia. Es decir, de alguna manera el yo soy o el yo superior, llamémoslo el yo supraconsciente, nos está anunciando a través de los sueños aquello que puede dejar de funcionar, aquello que tiende a repetirse, aquello que nos perturba la existencia. De alguna manera ese yo supraconsciente utiliza el sueño como mensaje, ¿cierto? Pero resulta que como no sabemos ver qué es lo que nos dice el sueño, entonces pasamos a una realidad donde quedamos en el misterio, ¿cierto? Eso ocurre porque es por símbolos, pues por signos, el lenguaje del inconsciente. Exacto. El lenguaje del inconsciente está marcado por un simbolismo y a veces aparecen signos que son condensaciones. Entonces, la simbología nos remite a los disfraces, ¿cierto? Y los signos son aquellos símbolos que nos pueden estar connotando la forma de entrar a la interpretación real del sueño. Entonces, lo que hacemos en el trabajo, por ejemplo, del psicoanálisis es tomar unos signos que aparecen allí como sustantivos o parte condensada del contenido del sueño, y a partir de allí se descubre el sentido latente del sueño. Entonces hablamos de contenido latente, el contenido encubierto que tiene el sueño, que sería el contenido, dijéramos, disfrazado, y el contenido manifiesto. Partimos del contenido manifiesto. La mayor parte de las personas somos muy fenoménicas, nos quedamos en la superficie del sueño manifiesto. No, pero es que yo estaba en el barranco y estaba a punto de caer y bueno, entonces el signo allí es el caer, ¿cierto? ¿A qué temo con el caer? ¿O qué me significa el caer? Entonces nos vamos a profundizar y resulta de que, por ejemplo, encontramos el caer en manos de otro, lo que para cada quien signifique el término caer. Es decir, que es más el verbo, la acción, o también simboliza el barranco. Maravilloso, maravilloso. El verbo siempre simboliza una acción, y esa acción, miren, tiene 3 sentidos específicos que aprovechamos
el proceso de la interpretación del sueño, y es el sentido activo del verbo, caer, el sentido pasivo del verbo, caer. El sentido activo sería hacer caer, ¿cierto? Sí. El segundo sentido es caer, en el sentido ya de soy víctima de. Y el tercer sentido es el sentido transitivo, que es alguien cae. Hay un otro que cae, no me reconozco ahí, y de hecho es una manera de disfrazar el contenido del sueño, pero soy yo mismo que está en una de las tres posiciones. Y generalmente, óigase bien, ese caer nos habla de una posición activa que tomamos o que adoptamos siempre en el sueño. Alguien cae, entonces el verbo activo sería, o la manifestación del contenido sería, yo hago caer. Volvemos al principio, ¿cierto? Entonces, siempre que se trata de víctima o alguien en un sentido cualquiera lejano, volvemos a el sujeto como ser activo de su propia realidad. Yo determino mi realidad. Entonces, por tanto, yo soy agente de esa realidad de alguien que cae. No me reconozco en eso que cae, pero de lo que se trata en el proceso terapéutico es reconocernos como agentes activos y forjadores de nuestra propia realidad. Entonces lo que hacemos es volver o devolver la responsabilidad del sujeto, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver ese verbo con la forma de conducir la existencia y con esa parte donde el sujeto se ha defendido de su parte activa para pasar a ser la parte pasiva o representarse en múltiples, dijéramos, emisarios, ¿cierto? Entonces me represento en la masa, me represento en el señor que está caído en el piso, me represento en el presidente, me represento en yo no sé quién, y así me olvido de mi propia representación y obviamente me olvido de mi propio potencial, porque si yo me represento en el presidente, entonces ¿qué hay de mí, de mi capacidad de liderazgo que estoy olvidando, ¿cierto? Si me represento en el señor que está caído en el piso, ¿qué hay de mí, de mi propia miseria que todavía no reconozco y estoy poniendo a otro en el lugar mío con una desventaja muy grande? En los dos casos siempre perdemos, porque aquello que denostamos, aquello que criticamos o nos parece despreciable, siempre es una oportunidad para nuestra existencia si lo integramos. El principio iniciático es hago mío a mi enemigo y aprovecho todo el potencial que encierra mi enemistad con él. No es que me voy a apropiar y voy a tomar como prisionero a mi enemigo, no. Mi enemigo es el fantasma que me mueve a enemistarme con el semejante, ¿cierto? Si yo me enemisto con Abraham, nuestro conductor aquí del programa, es lo que él me está representando, ¿cierto? Entonces no tomo a Abraham como el problema mío y dejo el programa porque me está mirando feo, sino que me voy a ver qué es lo que me despierta Abraham, cuál fantasma estoy reviviendo a través de la relación con él. Sí, porque si me voy, entonces en otra parte voy a buscar el mismo fantasma y hasta más agresivo, o sea, de una forma más fuerte para no irme de ahí, sino superar eso, enfrentarlo. Muy bien, entonces, para no repetir, nos vamos a repetir a otro lado. Qué pereza este Abraham, pase a mi papá, qué pereza tan mandón.
Y resulta de que yo me voy al patrón, ¿cierto? El iniciático o la persona que más o menos conoce de psicoanálisis, entonces se va al asunto del patrón que estamos repitiendo y analizamos el patrón que estoy rechazando de mi padre a través de Abraham, que en el caso particular resultaría siendo un potencial. Hay otro hecho muy significativo, y esto quiero que quede muy en claro. Aquello que rechazo del otro, entonces resulta siendo mi perdición. ¿Por qué? Porque gasto energía en rechazarlo, porque pierdo la representación, lo que significa para mí todo el potencial que podría descubrir enfrentando, entre comillas, ese fantasma que está representado en un personaje. Y tercero, me pierdo la oportunidad que significa la transformación de esa realidad. Cuando yo ya entiendo una realidad, entonces la incorporo, la hago parte de mí, la introyecto y la pongo a producir a favor. Miren ustedes, entonces resulta de que yo rechazo a Abraham porque es mandón, y resulta que me voy a buscar el patrón y me recuerda justamente a mi papá, que era un mandón imponente o autoritario, y entonces nos vamos a la pregunta por nosotros mismos, ¿cierto? En el sentido del inconsciente. La pregunta es: ¿en qué sentido yo soy autoritario? ¿Y cómo me estoy perdiendo de esa posibilidad? Entonces nosotros hacemos un poco el papel de mercader. No tengo que ser autoritario para desarrollar mi autoridad. Yo quise tener la autoridad de mi papá y creí que no podía acceder a mi autoridad, mi autorización como ser humano, y entonces me quedé en la pelea de este papá mío tan pendejo, este papá mío, ¿por qué me vino a tocar a mí semejante tirano, etcétera, etcétera? En cambio, en la posición del mercader, me voy a la posición de: me está representando mi propio autoritarismo, integro mi autoritarismo, lo hago parte mía y lo transformo en la autorización que yo me doy, por ejemplo, para hablarles a ustedes aquí hoy. Pero ¿qué pasa? Si yo me quedo peleando con el autoritarismo, entonces me vuelvo o un tímido, ¿cierto? O me voy al otro extremo de reproducir el mismo patrón como otra manera de integrar a mi existencia esa realidad del autoritarismo, pero en el sentido más absurdo. Quiero decir, no he reconocido el autoritarismo, creo que todo el mundo es tirano, pero yo no me doy cuenta en qué sentido soy tirano con el otro. Me convierto en un conductor social y me termino exigiendo de una manera descomunal, y luego reviento por algún órgano porque definitivamente estoy exigiéndome a mí ser perfecto, porque tengo que mostrar autoridad. No puedo mostrar ningún defecto ni ninguna fisura que pudiera poner en entredicho mi autoridad, ¿cierto? O puedo irme al otro extremo de repetir el esquema en la identificación con el agresor. Me identifico con él, lo tomo como patrón, y luego lo que hago es producir una especie de debacle social, como sucede con nuestras tiranías sociales en Colombia. Caso típico pues de un señor Uribe, que tenía un padre tiránico, y resulta que él se pone en la posición de ser un conductor social bajo el esquema del padre, lo repite de un todo y por todo, y termina reproduciendo esquemas tan autoritarios como el paramilitarismo, y ya sabemos todo lo que vino después.
estamos diciendo, esto no es una cosa personal, y si algunos seguidores pues, del señor Uribe me disculparán, pero no, estamos analizando una problemática social, ¿cierto? Y es la problemática del autoritarismo y cómo esto produce unos efectos tan nefastos en la sociedad, y es porque estos señores no se reconocen en la identificación con sus agresores y repiten el esquema inconscientemente de la tiranía de que fueron víctimas en la infancia. Entonces aquí lo que nos propones es, bueno, algo me molesta, mirar si yo lo tengo, si yo soy así o si soy el otro polo de eso que me molesta, y volverlo como sacarle el provecho, lo del mercader. Bueno, ¿esto qué me va a dar de beneficio? ¿En qué me voy a beneficiar con esto? ¿Qué debo de aprender acá? Exacto. Yo estoy seguro que si nuestro amigo Uribe nos escuchara y se diera al trabajo pues, de revisarse de lo que estamos proponiendo, entonces utilizaría en mucho más beneficio colectivo esa identificación y esa fuerza que tiene, porque tiene una fuerza descomunal para ser líder y conductor de masas, pero la aprovecharía en sumo beneficio para la humanidad, en tanto se reconoce como ser sensible y a la vez se reconocería en esa dimensión de lo trascendente. Digo, lo trascendente no es lo espiritual, lo que está más allá de nosotros, no, es lo que yo trasciendo. Cuando comprendí que mi padre era autoritario y me imponía tiranías, entonces, ¿yo por qué vine a dar ahí, cierto? ¿Por qué me busqué un padre de esas magnitudes? ¿Para qué lo necesitaba? ¿Cierto? Entonces, dos posiciones: me quedo a repetirlo, o no, es que me molesta tanto este tipo, mi padre, me molesta tanto que finalmente, a ver, ¿qué vine a aprender con él? Cuando yo digo que vine a aprender con él, entonces estoy en la posición de darle el vuelco al asunto y adopto a mi enemigo como mi gran amigo, mi gran maestro. ¿Qué me quiso enseñar mi padre cuando yo, considerándolo mi gran tirano, lo convertí sin darme cuenta en mi gran enemigo, y luego yo me hice enemigo de mí mismo porque no podía odiar a mi padre de la manera como lo he venido odiando? Entonces, miren todo el desgaste que significa esto. Para terminar yo entonces persiguiendo a los persecutores de mi padre en la identificación con el agresor y repitiendo el mismo esquema, quizá de tiranía con creces, que tuvo mi padre, ¿cierto? Que sería entonces pensar que el esquema que me transmitió mi padre era impecable, es decir, idealizamos a nuestro padre, a las autoridades de la infancia, los consideramos impecables, irreprochables en todo el sentido, y luego nos destinamos la existencia a defender la imagen de ese padre y a cobrar venganza por quienes pudieron haberle hecho daño. Y la otra posición es: me dedico la vida entera a combatirme a mí mismo, a combatir mi potencial, porque es que yo no puedo sobrepasar a mi padre, porque él sí era el berraco, él sí era guapo, él sí tenía don de mando. En cambio yo soy un pobre enclenque pendejo que tengo que pasar por la vida desapercibido. Fernando, tengo como una pregunta. Entonces aquí sería, ¿vivimos en un sueño o vivimos en la realidad, o cuando soñamos estamos reproduciendo todo este sueño? Es decir, porque si desde el inconsciente se maneja nuestra vida, he escuchado que el inconsciente es el 90-95% de lo que hacemos, de lo que decimos, o sea, toda nuestra vida.
Y cuando dormimos, bueno, el inconsciente sale a reducir todo eso, entonces vivimos en un sueño y soñamos una realidad, o sea, ahí me pienso como en esa idea que se ha escuchado también. Es maravilloso lo que estás nombrando, porque entonces nuestra vida se convierte en un sueño, en tanto no revisamos lo que vivimos y nos pasamos la vida echándole la culpa a los demás, diciendo que son los otros, o simplemente nos declaramos víctimas de las circunstancias, ¿cierto? Cuando yo me declaro víctima de las circunstancias, entonces paso a la segunda posición del verbo, es decir, paso de la posición activa del verbo a la posición pasiva. Y ¿qué pecado conmigo? Pues yo soy inocente, ¿cierto? Son los demás los que son jodidos, los que son malditos, los que son despreciables, etc. La otra posición es la posición transitiva. Yo vivo una realidad, soy víctima, entre comillas, de esa realidad, pero hago como si no tuviera nada que ver con esa realidad. Ahí viene la indiferencia. La indiferencia es hija de la irresponsabilidad de el verbo. Ya sabemos que el verbo es lo que produce realidad, ¿cierto? El verbo se hizo carne y camina entre nosotros, reza la Biblia, ¿cierto? Y el verbo que se hizo carne es el verbo amar. Pero nosotros entendimos de que el verbo era el verbo que nos echaban en la iglesia, o el verbo, el discurso trasnochado y acomodado de las academias, y no nos tomamos como el verbo que se hace carne. Nosotros somos ese verbo que se hace carne. Y si somos ese verbo, entonces nosotros somos la posición activa del verbo. Si somos la posición activa del verbo, entonces cuando yo digo que son los otros, yo estoy tomando de manera irresponsable la condición del verbo que yo encarno. El verbo ser, estar, vivir, padecer, sufrir, todo eso. Si yo me hago cargo de esos verbos, entonces tomo responsabilidad sobre lo que soy verbo, ¿cierto? En la tercera posición es la posición de la indiferencia, donde algo sucede, yo no tengo nada que ver con eso, pero en realidad lo que estoy es negando lo que tiene que ver conmigo y lo que yo ayudo a reproducir en esa andanada de mecanismos que vienen a favorecer la posición del yo. Quiero reproducir un esquema muy bonito que manejamos habitualmente en los talleres, seminarios que hacemos, y es en el reconocimiento o en el reconocernos a nosotros mismos. Entonces hay 4 marcos de realidad, ¿cierto? Imaginemos un rombo. Ese rombo lo dividimos en 4 rombos. A la izquierda un rombo de lo desconocido, a la derecha un rombo de lo conocido, encima un rombo de lo sutil, ¿cierto? Lo sutil es lo que transformo, lo que creo, y en la base estaría el rombo de lo denso, y en lo denso estarían los patrones. ¿Qué pasa? Nosotros en nuestro pobre yo nos reducimos a ese cuadrito que está a la derecha, el yo mirando hacia afuera siempre mirando hacia afuera. Entonces la realidad que desconocemos, que es nuestro propio inconsciente, el rombo de lo desconocido, se nos viene y nos hace atajos y nos aparece en la realidad y nos asusta. No se dio cuenta que esto era suyo. Y resulta de que nos ponemos a examinar, y eso que nos apareció, ese espanto que nos resulta en la vida corriente, ese atraco que nos hacen en la casa, esa energía negativa que nos pegó, esa enfermedad que se supone, ese mal ojo que nos echaron, todo eso resulta que es una realidad de mi inconsciente que apareció por otro lado y se nota o se connota en el cuerpo o en la vida social o en una aparición escalofriante. Entonces
Miren ustedes, volvemos al rombo, si me siguen por favor, si me siguen. Entonces, tenemos el gran rombo, que sería nuestro ser. Tenemos el rombo a la derecha, el yo, viendo la realidad pero desde fuera y desconociendo la realidad más profunda o más íntima de nosotros mismos. ¿Qué pasa? Para poder acceder a la realidad de los patrones, la realidad densa, tenemos que preguntarnos primero por nosotros mismos, preguntarnos por lo desconocido. Pero para acceder a lo desconocido, no es a través de lo desconocido que accedemos a esa realidad patronímica que desarrollamos en la vida cotidiana. Es a través de los patrones que repetimos de la infancia, de nuestras generaciones anteriores, de lo que llaman actualmente la genética. Ahí está toda esa información densificada, que es la que tenemos que descifrar a través de el abordaje del inconsciente. Y entonces eso nos da paso, o sea, cuando transformamos esa realidad desconocida a través de los patrones, entonces aparece la realidad sutil. Y en tanto más trabajamos ese factor, trascendemos los patrones, entonces más sutiles nos vamos poniendo, vamos superando densidad, vamos superando los conflictos y la densidad de las emociones para hacerlos más sensibles a las realidades sutiles, que son las realidades de arriba, ¿cierto? Las realidades celestes, las realidades, llamémoslo energéticas o llamémoslo espirituales, como ustedes quieran nombrarlo. Pero entonces, en la vida cotidiana, volvamos, Viviana, a la pregunta, en la vida cotidiana, nuestros sueños se remiten a ese cuadrito de la derecha, que es el propio yo, que está mirando lo fenoménico, está perdido en lo fenoménico, lo que aparece, lo que es visible, lo que es susceptible de ser percibido a través de los sentidos, ¿cierto? Entonces, como nos perdimos de esa gran realidad que es otros tres cuartas partes de nuestro propio mundo, entonces imaginémonos lo enajenados que estamos de nosotros mismos. Entonces los sueños nos vienen a hablar de eso, que podría ser la pregunta por el sí mismo, que nos remite a lo desconocido. Los sueños siempre serán de lo desconocido, pero si aprendo a descifrar mediante el abordaje de los patrones que están en la base del rombo que ya decíamos, entonces empiezo a darle sentido a mi existencia y a determinar, oígase bien, a determinar desde mi mundo sutil las ideas que yo quiero para mi mundo. Esto también puede ser como llevar eso denso a lo sutil. Por ejemplo, en lo que yo he visto de mi trabajo, pues poniéndome en psicoanálisis, es que se resuelven situaciones o esto denso que no entiendo, y cuando lo puedo comprender ya camino por la vida más liviana, más sutil. O sea, ya el inconsciente trabaja para mí, no es que yo estoy peleando con el inconsciente. Maravilloso, maravilloso lo que estás diciendo, porque es justamente lo que queremos decirle a nuestros oyentes, ¿cierto? Y a todo el que acceda a nuestros videos en YouTube. Y es que nuestra vida se hace más liviana y caminamos más sueltos por la vida, y la vida obviamente está más suave, pero también con mayor sentido de la trascendencia y de la conexión con el todo, en la medida que ya hemos integrado. Miren ustedes, integramos el mundo exterior a través del abordaje de nuestro mundo interior, que es un desconocido, pero auscultando nuestros patrones que aprendimos a través de las múltiples generaciones que nos preceden, que aprendimos a través de la familia y que aprendimos a través del proceso del desarrollo singular. Entonces,
Lo denso siempre nos remitirá a los patrones. La densidad humana está plasmada en lo que históricamente repetimos de un pasado, ya sea un pasado arcaico o un pasado reciente de la especie, de la familia, etc. No más acercarnos un poco a la realidad que viven muchos de los jóvenes extraviados actualmente en el mundo, pues que no saben qué hacer con sus vidas, y lo que encontramos detrás de ellos son padres esforzados, óigase bien, padres esforzados de una voluntad acérrima, impresionante, pero que no vivieron para ellos mismos, vivieron para el bien social, para la colectividad, para su familia, para resolver problemas del papá, la mamá, los tíos, la abuela, qué sé yo. Entonces, esos muchachos, obviamente, pues si mi papá, un ser que nunca entendió qué supo o qué quería, mejor dicho, hacer con su vida y cómo la vería más realizada, y se dedicó primero a terminar de criar a los hermanos que quedaron huérfanos, y luego consiguió una familia a los 30 años, por ejemplo, a los 32, 35, 40 años se casó, tuvo una familia ya propia, y entonces le vino allí lo que hizo fue para cumplir un destino que no era el propio, cumplir una realización de una existencia que era tener y reproducir familia. Primero la familia del padre, que se hizo matar o que se fue a la guerra, que demos por caso, nunca demos por caso, reitero, que el sujeto es ajeno a la realidad que vive. Todos elegimos, soy verbo hecho carne, y el verbo amar se conjuga en el verbo ser, en el verbo estar, en el verbo vivir, en el verbo dormir, en el verbo comer, en el verbo... Todos los verbos parten de un verbo esencial, que es el verbo amar. Volvamos entonces. Tenemos dos realidades. La realidad del mundo cotidiano. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy viviendo la realidad de mis sueños? Miren, hay personas que están tan pegadas a la realidad que viven para sobrevivir. ¿Cómo cubro los servicios que tengo que pagar mañana? ¿Cómo me consigo para la comida de no sé cuándo? Típico de la supervivencia, ¿cierto? La mayoría de la gente vivimos para la supervivencia. Entonces la pregunta es, ¿y cuándo vivimos? El otro extremo de esa gente tan pragmática es el extremo del idealista, ¿cierto? El idealista está metido en los libros, o metido en la espiritualidad, o en cualquier corriente que ustedes quieran imaginarse, y está tan metido en esa realidad que es imposible que cristalice realidad. Es decir, a él le queda absolutamente contrario a la concepción que tiene del mundo meterse en cosas mundanas. Las cosas mundanas son la concreción de la realidad. Hay un ejemplo, pero antes de continuar voy a decir algo. Sí, es que me surgen muchas preguntas. Sí, pues muchas cosas. Eso, entonces todo lo denso o todo lo que nos encierra es como todo el sistema de creencias. O sea, me inscribo en lo espiritual, entonces tengo que ser así, tengo que ser por este caminito, o es que, no sé, en mi familia todos son abogados o doctores y tengo que ser ese caminito. Entonces cuando me inscribo en algo o soy solo una cosa,
me vuelvo pesado, o sea, no puedo como moverme o entenderme, sino que eso me encierra. Muy bien. ¿De quién es el sueño que sueño? Sería la pregunta, Sí. me parece más concreta, para ponerlo también en razón de nuestro contenido. Y es, el sueño que sueño puede ser el sueño de la madre, el sueño del padre, el sueño del abuelo, el sueño del tío. Y en ese sentido entonces me pongo a vivir una vida ajena, una vida que no me corresponde. Y desde ahí entonces me voy enredando la existencia a tal punto que ese sueño que intento plasmar en la realidad resulta ser por un compromiso, y entonces mi vida se va apagando porque me lleno de culpas. No, yo no podría, es que si le doy prioridad a lo mío, ¿cómo queda mi mamá? Mi mamá con lo contenta que está que yo eligiera medicina, o que yo eligiera psicología, o que yo eligiera no sé qué sueño estoy cumpliendo allí. Entonces, cuando nos damos a la tarea de cumplir un sueño ajeno, estamos camino, óigase bien. Cuando estamos viviendo una vida prestada, estamos camino a la enfermedad. Y la enfermedad viene por depresión. Depresión también es enfermedad. Sí. Viene por el escape a la realidad, otra forma de la depresión, que es las drogas, los psicoactivos, los juegos, la adicción sexual, son vías de escape de la realidad. Uno ve en esta sociedad una cantidad de niñas muy jovencitas, ya desde los 10 años, ejerciendo el camino de la prostitución. Y uno va a ver, y es que en la casa les dijeron, a ver, usted está sentada en la plata, vaya a ver, consiga que aquí estamos aguantando hambre. Y entonces, como la niña está cumpliendo una aspiración, le dijeron y la programaron psicológicamente para eso, entonces ella todavía sin capacidad de discernimiento, entonces se va a ejercer la prostitución, porque lo importante y la importancia de ella está es en cuánto entra diariamente a la casa, o si es la que tiene para el arroz, o es la que tiene para la carne del día, o qué sé yo, pues ahí surgen tantas variantes. Entonces, ¿qué sucede? En esa búsqueda de resolución de lo más inmediato, volvemos la realidad una locura. Miren, la fugia de la supervivencia hace que hagamos de nuestros hijos instrumentos de valor económico. Y si los convertimos en objeto de valor económico, entonces pueden ser mercancía, pueden ser mediadores mercantiles, se venderán por un plato de lentejas. Entonces la valoración de sí mismos de estos muchachos será en términos de cuánto levanto, cuánto hago diariamente, cuánto interés me da. Entonces formamos una mentalidad materialista, afincada en la necesidad y la supervivencia. Uno va a ver y gente con mucho dinero, pero discúlpenme el término, burros con chequera. Trabajan y se muelen la espalda y se esfuerzan porque fulanito, porque veranito, y resulta de que ellos no disciernen para qué fue que vinieron a esta realidad. Óigase bien, ¿para qué fue que vinieron a esta realidad? Nadie eligió por mí, yo elegí estar aquí porque yo soy verbo activo, y el verbo activo que me asiste es el verbo amar. Entonces, volvamos la otra cara de esta misma moneda, ¿cierto? De quienes centrados en la realidad espiritual o la realidad trascendente, la filosofía, esas visiones de la realidad donde el sujeto
vuela, pues tiene como la cabeza en el aire, ¿no? Y cree que la realidad es lo trascendente y se queda en lo trascendente sin trascender. Óigase bien, sin trascender se ubica en la realidad trascendida y entonces no sienta, no tiene posibilidad de tomar raíces ni construir una forma de concretar la realidad. Y es posible que sea un ideógrafo impresionante, es decir, un descriptor de ideas, o puede que sea un ideólogo, constructor de ideas del putas, como decimos aquí. Resulta que en la vida práctica esto se le va en prospectos, ¿cierto? Entonces podemos hacer esto, podemos hacer aquello, y tienen unas ideas descrestantes, pero en la realidad su vida no pasa de la miseria. Y hay gente, incluso profesores universitarios, que son ideógrafos grandemente eruditos, pero solamente llegan a ideógrafos, es decir, descriptores de ideas. No logran ser ideólogos, es decir, no hacen filosofía ni logran construir ni siquiera la realidad ideológica. Aquí somos muy llamativos, que tenemos facultades de filosofía y doctorados en filosofía, pero no hacemos filosofía. Estanislao Zuleta era muy crítico con este asunto, porque él decía: ¿qué filósofo puede ser un señor que da clases sobre Kant de 8 a 12 de la mañana, se va a almorzar, se echa la siesta, vuelve a dar clases sobre Nietzsche de 4 a 6 de la tarde, y su productividad no se ve ni en poesía ni en un artículo, no está construyendo nada de lo que podría ser y significar la realidad? La filosofía, dicho sea de paso, la filosofía que heredamos es la filosofía fundamentalmente alemano-francesa, ¿cierto? La filosofía de los franceses y los alemanes, y aquí le damos mucha importancia a todas esas corrientes, pero sin pasar nada por la célula, sin hacer pasar aquellas concepciones de la realidad. Yo me pregunto qué filósofo de los nuestros habrá hecho pasar por el tuétano. Así hablaba Zaratustra de Nietzsche. Si lo ha hecho pasar por la célula, me le quito el sombrero y habrá dejado ya la filosofía, porque finalmente lo que hace Nietzsche a través de así hablaba Zaratustra es decapitar la filosofía y decirle al filósofo: la filosofía que practica el especulador no es más que especulación, no trasciende, porque es hora de descubrir el maestro interior. Una filosofía que no se pragmatiza, que no se hace forma de vida, que no resuelve las preguntas fundamentales sobre la existencia, es una filosofía de curumito, es una filosofía de academia, y déjenme decirle, está muy buena para las bibliotecas, pero no para la transformación de la realidad. Como puro bla 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 y nada de acción. Sí, ¿de qué me sirve a mí leerme todos los tomos leerme los tomos del Capital si yo no construyo capital? O sea, eso es pasarlo a la célula, volverlo práctico o materializarlo, que se vuelva realidad. Exacto. Si yo me leo realmente, óigase bien, si yo me leo realmente los 2 tomos del Capital, puede que no haya construido todo un emporio económico, pero me doy cuenta de que el capital fundamental de todo ser humano está en la propia realidad interior, en mi potencial interno. Finalmente el problema de la pobreza es un problema de reconocerse, es decir, si yo no me reconozco, vivo pobre.
aunque tenga mucha plata. Bueno, entonces aquí, ¿cómo hacemos para bajar esto a la célula, materializarlo mediante los sueños, mediante esa resolución de proyecciones? Entonces les iba a poner un ejemplo, ya que lo nombras, hay un ejemplo muy típico y es esa obra de Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha. Sí. Es de una magnificencia porque nos permite entender la realidad del ideólogo y del idealista, especialmente del idealista, y la realidad del hombre común y corriente, el hombre del común, aferrado al pragmatismo. Y es que Sancho Panza sueña con una ínsula donde él pueda no solo gobernar, sino ser atendido y resolver un asunto de la pitanza, ¿cierto? De cómo tener para comer y ensanchar los gustos del apetito, del consumo de bebidas y comidas. Muchos nos soñamos el paraíso desde ahí, tener todo para comer, tener resuelta la condición económica, ¿cierto? Sí. Y entonces en ese sentido soñamos el paraíso como la abundancia, ¿cierto? Ese es el pragmático, y entonces se esfuerza. Si ustedes leen Al Quijote de la Mancha, se darán cuenta que Sancho Panza vendería su vida por un plato de lentejas. A él lo que le interesa de las aventuras del Quijote no es si son trascendentes, si están realizando una gran hazaña. A él lo que le interesa es cuánto le van a pagar, no más. Vamos al idealista. El idealista es aquel que se pasa luchando por la justicia, luchando por grandes ideales y el beneficio de la humanidad. Pero como no se ha revisado a sí mismo, entonces se hace matar. Óigase bien, se hace matar por el idealismo. Hay un personaje muy típico nuestro, yo sé que es muy admirado y muy reconocido, pero se trata del Che Guevara. El Che Guevara se dedica desde muy temprana edad pues ya sabemos la cantidad de batallas y de guerras en que estuvo, ¿cierto? Entonces primero en la Segunda Revolución Mexicana, después llega a Cuba y ahí se enrola pues dentro de lo que es la construcción de la Revolución Cubana, se hace ministro de Economía, bueno, con el sistema de Castro, pero luego no conforme con aquello, pues porque la idea de él era luchar por sus ideales y luchar por la libertad y la emancipación económica solamente. Se hace matar en Bolivia, ¿cierto? Digo, se hace matar porque finalmente el guerrero que no asume la construcción de la existencia como una lucha permanente contra sus propios fantasmas, termina siendo un constructor de guerras, ¿cierto? Hacemos guerra a la humanidad porque no reconocemos de que la lucha, la más auténtica lucha, es realmente para la superación de nuestros propios fantasmas. Bueno, tenemos un oyente en línea. Muy buenos días. Buenos días. Para participar del programa y también felicitar un programa muy importante, porque eso todo el mundo soñamos, ¿cierto? Soñamos con tener algo bonito, algo maravilloso, pero a veces que soñamos con cosas muy malucas. Sí, ¿cómo es su nombre? Sor María Jiménez. Doña Sor, ¿cómo está? Muy bien.
gusta mucho y además voy a saludar a don Abraham, fíjate que lo quiero mucho. A Carla está escuchando. El programa es muy bonito para él. ¿De dónde nos llama doña Flor? Estoy llamando de Santo Domingo, el barrio Santo Domingo Sabio. Ah, qué bien, bendiciones. ¿Usted quería hacernos algún interrogante que nos permita ampliar un poco los conceptos o algún aporte? ¿Cómo contarles lo que sueño casi al día? Es que mantengo muy intrigada porque cada que sueño con cosas muy posibles y sueño es como es. Siempre me estoy encontrando en este camino un machete. Siempre me estoy encontrando una pelea, algo que me impide como seguir, que me persigue, pero siempre es algo triunfante porque pues a mí no me pasa nada. Y empiezo a mochar cabezas o lo que sea. Y esta semana se me muy raro y muy triste porque iba con una niña y la niña no quería seguir, estábamos como encerrados en algo, haga cuenta como un circo, pero eso era amarrado con alambre. Le encontré el maletito, empecé a mochar alambre. Resulta que salí de ahí triunfante y me encuentro con una amiga por allá más arriba. Me encuentro con una amiga de mi pueblo, me pongo a conversar y ella me dice, usted es muy berraco, usted sale de eso, usted es muy berraco. Entonces, mira que son cosas que ya ellos empiezan a mí. Flor María. Sor María, ¿cierto? ¿Sor o Flor? Sor. Ah, muy bien. Quería preguntarte para que si no te importa que digamos algo sobre tu sueño, preguntarte si has sido víctima de violencia. Pues víctima así de violencia, a ver, todavía no me ha tocado como esas masacres, como en la familia, o cosas así, no. Pero sí me ha tocado ver mucho lo que es cierto, en las ciudades, los pueblos, en veredas, claro. Y además, yo digo también que todo eso me pasa porque yo escribo mucho, ¿cierto? Soy escritora y me llegan muchas ideas, pero entonces a mí me inquieta mucho esto que yo cuento a todos los hijos míos, que cada que los sueños míos más que todo son es mochando cabezas. Entonces, no sé, si ya porque tengo un cuento así, no me entender, ¿cierto? Tengo un cuento de la violencia la violencia política, entonces no sé, viene como que mi subconsciente a toda hora me está como persiguiendo en eso. Muy bien, Sor. Entonces, pasando pues a lo que nos propones, vamos a intentar darte algunas luces. ¿Listo? Bueno, piénsalo en este sentido. Casi por lo regular en el trabajo terapéutico, el machete, el cuchillo, son herramientas, ¿sí o no? Son herramientas de trabajo. ¿Qué representa? La masculinidad. A veces no hemos integrado del todo la masculinidad y esta aparece de manera destructiva, en tanto o no nos estamos permitiendo vivir esa masculinidad o la entendimos de manera negativa, ¿cierto? ¿Qué pasó con el ser hombre en nuestra sociedad tan violenta? Ser hombre resulta ser unas formas violentas de ser y hacer en el campo social. Entonces son los hombres los que se van a la guerra, son los hombres los que se hacen matar, las bandas están constituidas fundamentalmente por hombres. Todo eso son patrones que repetimos involuntariamente y que en tu caso aparecen pues en los sueños, ¿cierto? Pero entonces también tiene que ver con tu patrón o los patrones que has adquirido de la familia, de la sociedad y obviamente pues del pasado de la humanidad. Entonces la pregunta que nos haríamos allí como mercaderes es primero, ¿qué hago con esta potencia tan fuerte que tengo de querer mochar cabezas
quizá lo que quiero no sea mochar cabezas porque estoy cumpliendo un sueño ajeno. ¿En qué sueño estoy metida? Tal vez me metí en el sueño de los hombres como representación adquirida y que tampoco puedes incorporar. Entonces, ¿cómo aprovechar mejor ese potencial? Sería la pregunta, ¿cierto? Y tú misma lo decías, la amiga tuya te dice que eres berraca, estás escribiendo, es decir, estás transformando esos sentimientos en una construcción y unas elaboraciones fuertes que permite la escritura, y ya el hecho de estar escribiendo significa que escribes para otros, es decir, que estás potenciando allí unos niveles, ya has transformado buena parte de esa masculinidad. La pregunta que queda ahí en el aire es cómo llevar esa creatividad a un mejor nivel, en tanto todavía el sueño denota que te desgastas por no repetir, intentas no repetir, pero eso vuelve a aparecer en tu sueño. Entonces decimos que es un sueño ajeno, ¿cierto? Y tenemos que aclarar, el sueño ajeno puede ser de la familia, de la mamá, del papá, del tío, del abuelo, de la cultura, oígase bien, de la cultura. Y en la vida corriente a veces no diferenciamos el sueño de la realidad, y lo que vivimos en el sueño es aquello que vivimos en la vida práctica. Sueño muriendo de hambre, entonces me paso todo el día moliéndome el lomo porque tengo que conseguir la comidita para mí, mis hijos, o la comidita para llevar a la casa, porque así me tienen respeto y me reconocen. Entonces, te propongo, Rudy, para los oyentes, me imagino que más de uno se estará interrogando por lo que significa esa masculinidad, y esto es muy bonito porque lo que nos ha permitido el encuentro con la física cuántica y el rodaje en los asuntos iniciáticos es que el psicoanálisis nos permite descifrar el sentido inconsciente del campo iniciático y de la física cuántica, o nos permite hacerlo más práctico. Pero la vida iniciática, por ejemplo, nos da elementos para plasmar de una manera más rápida o más eficaz aquello que constituye lo que rechazamos. Te digo, Sor María, de que, y para los oyentes, de que ese potencial tan bonito que tienes allí en esa masculinidad puede rendir unos frutos increíbles. Entonces, desde el ser iniciático, mercadeamos con el enemigo. Si el enemigo es mi destructividad, ¿cierto? ¿En qué sentido esa destructividad se puede convertir en constructividad? Hay un enlace que también quiero hacer con tu vida íntima, y es cuando decimos la parte masculina es tu identificación con el hombre, ¿cierto? Vuelvo con el asunto. Si el esquema que tengo de ser hombre, de la condición de ser hombre, de ser macho, es una concepción de un ser destructivo, agresivo, maltratador, autoritario, obviamente, entonces voy a pasar la vida luchando contra ese esquema, contra ese patrón, porque yo no quiero ser así. Entonces aquí decimos cómo dar el salto, cómo pasar de la pelea con ese enemigo a abrigar ese enemigo y convertirlo en nuestro maestro. Es decir, utilizar esa fuerza masculina, de lo masculino, que Sor tiene y pues todas las mujeres tenemos, utilizarla a lo constructivo, a lo beneficioso. Muy bien. Se nos... Sor, hola. ¿Quieres decir algo, Sor, al respecto? De pronto... Quiero, sí, quiero,
porque fui separada de mi matrimonio muy joven, con 3 hijos, y el hombre era muy machista. Yo no sé si será que también puede influir frente a muchos sueños y cosas en él, porque también no soy capaz como de perdonarlo, como de no sé qué, sino que siempre con esa agresividad, con esa ironía, con esa cosa, con esa voz de mando, algo así, no sé. Entonces, sí, yo le entendí muy bien lo que gracias. Qué bonito, le estás dando camino a otra parte interesantísima, y es que no lo tomaste a él como tu maestro, sino que lo tomaste como tu enemigo, y aún está incorporado como tu enemigo. Pero la pregunta que nos haríamos, y haríamos en sentido general, es: ¿qué es lo que hay de mi enemigo que yo he convertido en mi propio enemigo y que combato en mí? Diríamos entonces que uno, y aquí viene la plasmación de los sueños sobre la realidad, y es que uno encuentra en la vida corriente aquello que necesita su pantalla. Es con el hombre interior. Aquí decimos, es que no es la lucha entre hombres y mujeres o contra hombres y mujeres, no se trata de feministas o masculinistas o machistas, como diríamos en la vida corriente, sino que se trata de la integración entre lo femenino y lo masculino. ¿Cómo convertir ese enemigo o eso que yo combato afuera en mi propio amigo y maestro? Muchas gracias, un feliz día. Muchísimas gracias. Un programa muy que es satisfecha, y qué rico que lo vuelvan a invitar a Radio Zipa, una emisora excelente. Qué rico, doña Sor. Muchísimas gracias por la llamada y la participación. Este es su programa y cuando quiera puede llamar, preguntar o participar. Sí, ya me han invitado también a mí como para ir, entonces puede ir un día de a contar mis cuentos allá. Claro que sí, feliz día, hasta luego. Buen día, gracias. Iba a despedir el programa, pues se nos termina el tiempo, estamos un poco pasados. Muchísimas gracias a los oyentes, recordarles nuevamente que tenemos gran concierto musical colombiano con el dueto Remembranzas, en homenaje al dueto Remembranzas en sus 40 años, en el Paranimbo de la Universidad de Antioquia, nada menos que el centro del origen de nuestra alma mater. Día 28 de abril, 5 de la tarde, con entrada libre, informes al 238-6630 o al celular móvil 311-356-1235. Muy amables. Muchas gracias, los acompañó Viviana Cepeda Y Fernando Calle. Hasta luego.